Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Desde luego, agradecer la organización de los cursos, tanto al director como a las personas que le han acompañado, y sobre todo agradecer la presencia del director general de la Policía, don Francisco Pardo Piqueras. Siéntate si quieres, no sé si vas a hablar desde el atril. Bueno, para mí es un placer presentar a una persona con el altísimo compromiso con lo público que ha tenido el director general a lo largo de su trayectoria profesional. Él es licenciado en Derecho, especialista en estudios europeos, y durante mucho tiempo ha dedicado su actividad profesional al compromiso con los ciudadanos y al servicio público desde distintas responsabilidades. Por una parte, ha ostentado cargos de distinta responsabilidad en la Administración Autonómica, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde finalmente además tuvo la responsabilidad en la región de ser el presidente de las Cortes, ¿no?, de las Cortes regionales, y al mismo tiempo ha tenido cargos de responsabilidad en el Ministerio de Defensa, pero también en la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, distintos puestos de responsabilidad en la Consejería de la Presidencia. Hoy nos acompaña aquí en calidad de su posición como director general de la Policía para trabajar un tema que yo creo que es de grandísimo interés para los ciudadanos. A nadie se nos escapa que el papel que tienen los cuerpos de seguridad en la construcción de sociedades seguras, a mí me gusta señalar sociedades seguras desde la perspectiva de la seguridad democrática. Lo primero que hay que entrar a debatir es el propio concepto de seguridad y que implica en la sociedad de nuestro tiempo, una sociedad con altos niveles de globalización, por lo tanto en la que impactan distintos factores, no todos de responsabilidad o de ocurrencia nacional, sino que repercutimos el impacto de una cuestión como es la seguridad, que tiene altos niveles de interconexión y que finalmente impacta en los propios derechos de los ciudadanos. Hacer incidencia en esta cuestión, en la cuestión de la seguridad democrática, es especialmente relevante porque las políticas de seguridad lo que tienen es que proteger a los ciudadanos y a sus derechos, y por lo tanto implica para la acción de los cuerpos de seguridad un paradigma de intervención mucho más completo, porque no solo hay que trabajar elementos de operatividad o de alta cualificación técnica, sino también otra serie de cuestiones y de relación con otras políticas públicas que construyen al final esto que queremos, que es sociedades seguras, sociedades que se enfrentan a retos y desafíos ampliamente interesantes de ver, de analizar y de intervenir sobre ellos. El director nos acompaña aquí para reflexionar sobre alguna de las cosas que adquieren especial relevancia en este contexto, cuál es la cuestión de por dónde debe ir o cuál es el modelo policial que debemos trabajar, o por el que debemos trabajar, o por el que debemos impulsar nuestras áreas de pensamiento y de actividad en este contexto de transformación, cambio ambiental. Yo creo que mi intervención debe quedarse aquí porque no le quiero robarla más tiempo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y adelante. No sé si quiere hablar desde el atril mejor. Sí, no hay problema. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, Isabel, y gracias a los organizadores de este curso, que me parece tremendamente interesante. Lo primero que quiero hacer es, en primer lugar, ponerme a disposición y probablemente la mejor manera que tengo de colaborar a este debate, ¿no?, que ahora mismo es rabiosamente actual, no sea hacer una intervención digamos desde la perspectiva académica, sino explicarlo o hacer el análisis respecto de cómo estamos trabajando en un entorno que es especialmente complejo desde la Policía Nacional, que es la institución
que tengo el honor de dirigir, ¿no? Y además hacerlo pues, con referencia a medidas concretas, ¿no? que estamos adoptando, ¿no? Porque probablemente del conocimiento de qué es la Policía Nacional y qué estamos haciendo en este marco nuevo, en este nuevo modelo de seguridad 2030, puedan surgir cuestiones interesantes para luego el debate, ¿no? que mantendremos a continuación. Por tanto, ese va a ser el enfoque que haré. Miren, un antiguo consejero de Seguridad Nacional estadounidense dijo hace bastante tiempo que es más fácil matar a 1 millón de personas que controlarlas. Y realmente tiene razón, porque vivimos en una época, podríamos decir, en la que unos pocos tienen en sus manos la capacidad de hacer gran daño a muchos con medios muy limitados, incluso económicamente muy baratos. O sea, la capacidad de poder hacer daño a una sociedad es muy alta, ¿no? Y vivimos en una realidad tremendamente compleja en la que los retos y los desafíos cada vez son mayores. Como saben todos ustedes, el concepto clásico de defensa y de seguridad, como la protección de un territorio y de sus ciudadanos, ha cambiado notablemente en los últimos años, ¿no? Hoy, producto del cambio de escenario estratégico que se ha producido en el mundo, se ha abierto un nuevo concepto que probablemente tiene que ver con la existencia de nuevos desafíos, nuevos retos, ¿no? Que planean sobre lo que Ulrich Beck denominó la sociedad del riesgo. Yo creo que estamos asistiendo todos en este momento no a una era de cambios, sino realmente a un auténtico cambio de era. Y esto hace que la situación sea todavía más complicada. ¿Por qué? Porque se están produciendo en nuestra sociedad cambios telúricos, y esto afecta mucho a la seguridad, y sin embargo no somos conscientes de ello. Digamos que hasta hace unos años teníamos unas referencias en el ámbito profesional, en el ámbito personal, cada ciudadano, cada ciudadana, y si nos adaptábamos a esas referencias, probablemente íbamos a tener una vida con una cierta estabilidad, con unas ciertas alternativas, con unas expectativas de progreso determinadas. En este momento, el principal problema es que están desapareciendo, y a un ritmo acelerado, esas referencias que han conducido nuestras vidas, y sin embargo las nuevas referencias que lleven a un patrón de comportamiento diferente todavía no están claramente establecidas, y por lo tanto eso genera pues zozobra, eso genera inestabilidad, eso genera tensiones que estamos viviendo y que afectan a todo, en el ámbito, ya digo, personal y en el ámbito profesional, ¿no? Estamos asistiendo a un nuevo, al nacimiento de un nuevo orden social, político y económico. Se están produciendo cambios profundos en la demografía, en el ámbito sanitario. La pandemia del coronavirus es un ejemplo claro que a todos nos ha situado ante un escenario tremendamente complejo. Cambios en el clima, solo hay que ver lo que ha sucedido hace muy pocos días en el corazón de Europa, en la educación, en el ámbito de las migraciones, que está ahora en el centro de las preocupaciones de cualquier gobierno en el mundo, cambios en la forma de pensar, en la forma de gobernar, en la forma de comunicarnos también, ¿no? Tenemos nuevas amenazas, disrupciones, polarización, una tendencia hacia la inestabilidad, emergen violencia,
injusticias en diferentes lugares del mundo, desórdenes, ¿no? Y de alguna manera esto pone en evidencia que el mundo entero es vulnerable. Y esto nos exige estar preparados, porque la capacidad para hacer el daño, o llamémosle la capacidad para que se generen problemas, para que se produzcan daños a las personas, es mayor, ¿no?, que lo era hace mucho tiempo. Y no hay tiempo que perder, porque es necesario que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estemos totalmente adaptados al nuevo escenario para ser capaces de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y hacer que España siga siendo una sociedad de las más seguras del mundo, como lo es en este momento. Voy a transmitirles una cuestión que es una metáfora, no tiene que ver con el fondo al que me he referido con anterioridad, pero sí refleja también el tipo de escenario en el que nos movemos. Tiene que ver con una operación o con un hecho, más que una operación, que sucedió el 29 de diciembre del año pasado, pero que me parece que representa una metáfora también de la sociedad en la que vivimos. Una niña griega vivía con sus padres en una vivienda, en un chalet adosado en Alicante, a través de la red social TikTok, en el que Policía Nacional está presente. Tenemos casi 600.000 seguidores en TikTok desde que abrimos nuestro perfil en esa red en noviembre del año pasado. Bueno, pues a través de TikTok se comunicó con una amiga. Esta era una menor, estamos hablando de una menor de edad. Se comunicó con una amiga que estaba en Atenas y a la que le manifestó que se intentaba suicidar. Una situación dramática. La amiga efectivamente dio credibilidad a lo que se le decía, avisó a la policía griega, que a través de la red de Interpol se puso en contacto con la Oficina Nacional de Interpol en España, que gestiona la Policía Nacional. Automáticamente se geolocalizó el teléfono desde el que estaba interactuando en TikTok esta niña. Una pareja de policías, un Z, se dirigió a ese domicilio cuando se consiguió geolocalizar el teléfono. 10 de la noche, toca a la puerta. Oiga, abren un señor, una señora. Hola, muy buenas noches, mire, somos Policía Nacional, vivía aquí una chica que se llama tal. Bien. Los padres, sí, ¿hay algún problema? No, queremos verla inmediatamente. ¿Pero hay algún problema? No, mire usted, nosotros estamos en el salón y nuestra hija, estamos en el salón viendo la tele, y nuestra hija está en su habitación, arriba, pues tranquilamente. ¿Pero es que sucede algo? No, queremos verla inmediatamente. Bueno, subieron, efectivamente, esta chica estaba intentando suicidarse. Se consiguió evitar y se consiguió, se llevó a un hospital, se le prestó asistencia psicológica, psiquiátrica, en definitiva, se evitó un suicidio. Lo comento porque yo creo que es una metáfora de cómo se puede estar en el seno de una familia tan cerca físicamente y tan lejos del problema concreto que se puede estar viviendo o del drama que puede estar sucediendo en una familia. Y cómo en una sociedad globalizada los servicios o las unidades o los cuerpos policiales tienen que tener unos elementos de cooperación internacional que son claves, ya no solo para resolver las cuestiones que tienen que ver con la lucha contra las redes de delincuencia organizada, sino también para cuestiones tan concretas como la que he señalado. Yo creo que es una imagen que refleja muy bien la complejidad del momento en el que vivimos
y la necesidad de que instituciones como la Policía Nacional pues funcionen de una determinada manera. Miren, yo soy de los que piensa que vivimos en un gran país. Yo creo que tenemos miles de razones para estar orgullosos de España. Vivimos en uno de los países mejores del mundo, para mí el mejor, y además con diferencia. Lo que España ha aportado a la historia de la humanidad es, bueno, necesitaríamos horas y horas para poder explicarlo, ¿no? O sea, solo con la aportación del idioma, ¿no? Es un elemento suficientemente importante como para reflejar, ¿no?, lo que representamos en el mundo. Pero como todos los países del globo, estamos atravesando tiempos que más que tiempos líquidos, yo me atrevería a decir que son tiempos cuasi gaseosos, ¿no? Tiempos vertiginosos, que a veces irreflexivos, llenos de urgencias, de incertidumbres, de impaciencias, ricos probablemente en problemas que atajar, y a veces pobres en la posibilidad de aportar soluciones a problemas que son tremendamente complejos, ¿no? Son unos tiempos en que lamentablemente hay quienes se afanan o se empeñan en dibujar un apocalipsis diario, y hay que tener mucha serenidad para ser conscientes de la situación en la que estamos y de la conveniencia de estar muy centrados, de no dejarnos llevar por esos apocalipsis realmente inexistentes a los que algunas personas intentan llevarnos. En estos momentos es más importante que nunca contar con instituciones fuertes, eficaces y solventes en las que confiar. Esto es fundamental, ¿no? Y ahí es donde creo que instituciones como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y concretamente la Policía Nacional, tienen mucho que aportar. Y tienen mucho que aportar desde el punto de vista de la adaptación a esta nueva realidad para responder, como digo, con eficacia, ¿no?, a la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y a la seguridad, no solo objetiva, sino también a la percepción subjetiva de la seguridad, que también es muy importante, porque no solo aspiramos a estar seguros, sino es que para estar realmente tranquilos tenemos que sentirnos seguros, que es algo totalmente distinto, ¿no? Y todo el tema de la adaptación hubo quien lo definió bien. No sé si ustedes habrán oído hablar a lo largo de su vida académica de un viejo militar prusiano, Helmut von Moltke, Moltke el Viejo. Él vivió entre 1800 y 1891, en el periodo de entreguerras, vivió en la Primera Guerra Mundial, y hablo de él porque fue uno de los primeros que en el ámbito militar se anticipó a lo que venía, ¿no? Llegó a la conclusión de que eran necesarios nuevos métodos de organización, métodos más complejos. Él hablaba obviamente de la institución militar, pero esto es aplicable a otro tipo de instituciones, como por ejemplo también las instituciones policiales, ¿no? La conclusión a la que llegaba es que un ejército que no lograra hacer sus planes con muchísima antelación a un determinado escenario era un ejército inútil, ¿no? Y por tanto lo que se imponía era tener una gran capacidad de adaptación. Y lo traigo a colación porque creo que la Policía Nacional está haciendo un gran esfuerzo de adaptación, como digo, a este cambio de era. ¿Para qué? Para ser un gran pilar que transmita a los ciudadanos seguridad, tranquilidad, convivencia en momentos especialmente inestables o de zozobra por este cambio, ¿no?, tan profundo que estamos sufriendo. Miren, la Policía Nacional es una institución de la que forman parte más de 67.000 hombres y mujeres. Es, en mi opinión, una institución que se parece mucho a la sociedad a la que sirve. Somos una institución urbana, estamos desplegados en todos
todas las capitales de provincia, en todas las grandes ciudades de nuestro país, y por tanto tenemos una gran capacidad de vertebración. Prácticamente entre el 65 y el 70% del trabajo policial de seguridad que se realiza en España está en el ámbito de la responsabilidad de la Policía Nacional. Es una institución moderna, igualitaria. Ahora mismo un 16% de mujeres forman parte de la Policía Nacional, más de 10.000 mujeres, pero pasado lunes tomó posesión la última promoción de escala básica, un 26% de mujeres, y en escala ejecutiva en torno al 34%. Lo que quiere decir es que somos una institución tremendamente atractiva para la mujer, que no tiene techos, no tiene ningún tipo de problema en su desarrollo profesional en la casa, ¿no? De hecho, me atrevería a decir que las mujeres pisan con fuerza en la Policía Nacional. En el último ascenso a comisarios principales, un 30% de comisarios principales ascendió a lo que podríamos, en términos militares, comparar con lo que es un general de división, o en este caso una general de división o una teniente general. Estamos hablando de cúpula de dirección de la institución. Por eso, permanentemente, cada vez más mujeres se presentan a nuestras oposiciones. Somos una institución con un perfil internacional muy importante. Fue en 1920 y pico cuando asumimos la responsabilidad de Interpol, por ejemplo. Las oficinas nacionales de Interpol, Europol y Sirene son gestionadas por la Policía Nacional. Tenemos una gran ductilidad y una gran flexibilidad que nos permite adaptarnos a los cambios. Y luego, por ejemplo, una cuestión que no es baladí, somos, y esto creo que no es suficientemente conocido, somos la institución policial con mayor seguimiento en las redes sociales en el mundo. Casi 6 millones de personas son seguidores de las diferentes redes sociales en las que estamos presentes, que para nosotros son muy importantes, para la comunicación con la sociedad, para la labor preventiva que tenemos que hacer, de prevención del delito, para la protección de los colectivos vulnerables, pero también como elemento de investigación policial, porque también lo son. En fin, somos una institución leal al mandato constitucional que tenemos, leal, me refiero con los ciudadanos a los que servimos, que obedece a principios y valores que creo que son muy importantes, sobre todo en el momento que vivimos: la entrega, el sacrificio, el compañerismo, el compromiso, la lealtad, la honestidad. Quien es policía intentamos que lo sea por vocación, y esto es muy importante porque tiene que ver con lo que Isabel señalaba de principios constitucionales, principios democráticos, valores que tienen que estar en la base de una institución que es ley y cumplimiento de la ley. Esto es fundamental. Es una institución líder en España. Cualquier encuesta de opinión, pues es una de las instituciones más valoradas por los españoles, y tiene, como decía, un carácter vertebrador muy potente, pero sobre todo por lo que se caracteriza la Policía Nacional es por ser una institución muy eficaz. No somos una institución de palabras, somos una institución de hechos. Y a mí me gusta recordar lo que decía un buen amigo mío, que las palabras son cera y que los hechos son acero. Lo importante no es los debates o lo que se diga, lo importante es lo que realmente se hace. Y estos 67.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional se levantan cada día, digamos, significándose por un trabajo eficaz. Y esto es muy importante. En fin, resumiendo, en tiempos difíciles somos una institución que representamos seguridad, confianza y convivencia. Y me parece
muy importante. Pero hablaba antes de capacidad de adaptación, ¿no? Capacidad de adaptación que estamos haciendo o ejerciendo en este momento para adaptarnos a lo que es un nuevo modelo de seguridad, el que hemos venido en llamar el modelo Seguridad 2030, que supone un cambio sobre la base de 4 pilares básicos. Entender que la seguridad es un bien público y que es muy importante. Cuando finalice mi intervención haré una reflexión al respecto. La necesidad también, que es el segundo pilar, de mantener una capacidad de reacción muy potente para ser eficaces en la tarea de la seguridad. El tercer pilar tiene que ver con la relevancia de la acción preventiva, que es fundamental y clave. O sea, cada vez tiene más importancia la prevención en la realidad en la que vivimos. Por eso nosotros, decía antes, que utilizamos las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, de esos 6 millones, 3,5 millones de seguidores lo son de Twitter, ¿no? que siguen informaciones de carácter preventivo que damos permanentemente a los ciudadanos. Y el cuarto pilar de ese modelo tiene que ver con la cooperación. A amenazas que son globales hay que darles soluciones globales, ¿no? Y para ello hemos elaborado un plan estratégico que tiene 4 ejes transversales. Hablo del plan estratégico de la Policía Nacional. El primero tiene que ver con la formación, que es fundamental. El segundo tiene que ver con la transformación digital, que es ahora mismo clave. Hablaré a continuación de ello. El tercero tiene que ver con la internacionalización, ¿no? También me referiré a continuación. Y el cuarto pilar tiene que ver con la igualdad, porque es fundamental. Hay gente que, equivocada y lamentablemente, piensan que las cuestiones de la igualdad obedecen a una ideología determinada. Se equivocan gravemente. Se equivocan gravemente. Tienen que ver con los valores profundos en los que se asienta una democracia. La igualdad es un valor medular y debe impregnar todo. Es no solo rechazable, sino muy poco inteligente pretender arrinconar a quien representa o a quienes representan, las mujeres, el 50 o más del 50% de nuestra sociedad. El talento de más del 50% de la sociedad. Y esto me parece que es fundamental. Y yo, sobre la base de ese esquema, recuerdo siempre las palabras de Séneca, ¿no? Cuando decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, ¿no? En la Policía Nacional tenemos un equipo muy compacto, muy sólido, muy profesional, y tenemos hoja de ruta. Sabemos hacia dónde queremos ir, ¿no? Y me referiré a lo que para nosotros en este plan estratégico representan, si se me permite, una especie de 10 objetivos o de 10 mandamientos, si habláramos de un eventual catecismo laico, ¿no? De alguna manera. Son las 10 líneas de trabajo en las que estamos empujando. La primera tiene que ver con conseguir más policías y mejor pagados. Esto es un elemento tremendamente importante. ¿Por qué? Porque entre el 12 y el 17 se perdieron 7.700 policías nacionales, más 1.300 de cuerpos generales, que son 9.000 efectivos menos. Lo cual colocó a la Policía Nacional en una situación de debilidad para el desarrollo de sus funciones respecto a la sociedad. Ahora mismo estamos en una posición totalmente inversa. Estamos creciendo en efectivos a mayor nivel anual que se perdieron entre el 12 y el 17. Y esto yo creo que es una buena noticia, por supuesto, para la Policía Nacional, pero sobre todo para las españolas y los españoles. ¿Por qué? Porque más efectivos automáticamente se traduce en un mayor nivel de protección de derechos y de seguridad. En ámbito económico, pues hemos
Hemos incrementado también las retribuciones salariales, era justo, era necesario, durante 3 años 807 millones de euros para mejorar los sueldos, ¿no? Y estamos haciendo un gran esfuerzo también para que no solo seamos mejor pagados, sino también más seguros, y haciendo un gran esfuerzo en todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales. El segundo mandamiento, si se me permite la expresión, de este catecismo laico es la excelencia en la formación. Estamos en el proceso de creación del Centro Universitario de la Policía Nacional. Esto es muy, muy importante, para adaptar las enseñanzas a los nuevos tiempos. Y esto tiene que ver con los principios y valores constitucionales que tienen que soportar, que tienen que ser el cimiento sobre el que se edifique una institución tan importante para la sociedad española como es la Policía Nacional. Y por tanto, vamos a hacer una apuesta en este centro universitario que va a estar vinculando a universidades públicas de nuestro país. Vamos a hacer una apuesta por la formación digital, por las nuevas tecnologías, por reforzar las capacidades idiomáticas, ¿no? Pero, como digo, por reforzar los principios y los valores democráticos. Me gusta recordar una cita que leí en una entrevista que a un cineasta al que admiro, Steven Soderbergh, le leí hace unos meses, ¿no? Él decía que un idiota destruye más de lo que crean 1000 sabios. Y me sorprendió, pero dije, ¿cuánta razón tiene? Me refiero a, en instituciones importantes, en instituciones de la que forman parte miles, decenas de miles de ciudadanos, ¿no? El prestigio de una institución se puede poner en la picota por el error grave que cometa una o uno de los integrantes de esa institución. Por tanto, es muy importante reforzar todo lo que tiene que ver con principios, con valores, porque, al fin y al cabo, el prestigio de la Policía Nacional es la suma del prestigio de cada una de las mujeres y hombres que la componen. Y, por tanto, las cuestiones éticas son fundamentales. El tercer mandamiento, el tercer elemento en el que estamos trabajando tiene que ver con el reforzamiento de la presencia internacional de la policía. Muy poca gente sabe que tenemos más de 500 policías nacionales trabajando en el exterior, en eso que se han venido a llamar marca España, porque hoy día no es posible a amenazas globales aplicar soluciones locales o de países o de entornos, no. Creo que lo que he comentado, el ejemplo que he puesto de la niña griega que quería suicidarse, pone bien a las claras, como luego hablaremos también de temas de ciber, ¿no? Que también refleja una misma situación y una misma necesidad. Pues yo creo que ponen bien a las claras hasta qué punto es absolutamente necesario que exista un nivel de conexión casi total entre instituciones policiales de diferentes países. ¿Por qué? Porque hay una gran movilidad entre todos los países del mundo, ¿no? Y porque se puede delinquir en España desde Burkina Faso o desde cualquier país de Centroamérica, de Asia, cualquier país de Europa, cualquier país del mundo. Y esto es la globalización nos lleva a un escenario que exige mucha cooperación internacional. Y por lo tanto, como digo, la Policía Nacional, que es la competente con la dirección estratégica de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio en lo que es cooperación policial internacional, gestionamos la Oficina Nacional de Interpol, de Europol, de SIREN y prestamos un paraguas de colaboración y de protección tanto a Guardia Civil como a los Mossos de Escuadra y a la Ertzaintza. Pues esto, como digo, es muy, muy importante. El cuarto elemento tiene que ver con la transformación digital. No podemos dar soluciones analógicas o respuestas analógicas a problemas que son digitales. Vivimos en un ámbito en el que la transformación digital es absolutamente imprescindible y estamos dedicando un gran esfuerzo. Y esto es hablar de ciberseguridad, ciberinteligencia y lucha contra la ciberdelincuencia.
Hoy ha aparecido en los periódicos una noticia de la que hablábamos hace unos minutos. Ayer detuvimos en Estepona, en Málaga, a un activista, un hacker de nacionalidad británica que había conseguido hackear cuentas de Twitter de grandes personalidades norteamericanas, entre ellas el presidente Biden, el expresidente Obama, Elon Musk, en fin, Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Ha tenido una trascendencia mediática, es una operación que hicimos con el FBI, en la que llevábamos trabajando desde el año pasado, ¿no? Pone en evidencia lo que estoy diciendo también. Por tanto, la creación que hemos producido de una nueva, en la Policía Nacional, de una nueva división de operaciones y transformación digital, va en la dirección adecuada. Porque esto afecta a los equipamientos, esto afecta a las infraestructuras, esto afecta a la organización de la propia actividad policial y a los protocolos de actuación. Ha sido un éxito de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en colaboración con el FBI norteamericano. Pero esto es permanente. Es decir, ejemplos como el que acabo de señalar podríamos poner centenares, porque es una realidad es decir, que podemos casi tocar con los dedos, porque probablemente quienes estamos aquí hemos tenido o hemos conocido experiencias de esta naturaleza. Por tanto, es fundamental la apuesta por ciberseguridad, por la ciberinteligencia, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo yihadista y la lucha contra la ciberdelincuencia. Es importante, y es el quinto elemento que quiero destacar, que seamos muy eficaces en nuestras acciones operativas. Por ejemplo, en fin, cualquiera que en el ámbito de policía judicial conozca la realidad de nuestro país sabe el esfuerzo que se está haciendo en la lucha contra el narcotráfico en la zona del campo de Gibraltar. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo fundamental. Y yo creo que hemos conseguido, digamos, restaurar el principio de autoridad en un lugar en el que hace 3 años estaba seriamente comprometido, ¿no? Esto es fundamental. Y en materia de la Comisaría General de Información, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo yihadista, en la que la Policía Nacional tiene un liderazgo muy significativo, nos obliga a ser especialmente eficaces. Estamos consiguiendo evitar atentados y lo estamos haciendo sin ningún tipo de exhibicionismo. Al contrario, porque el rigor y la responsabilidad lo que exige es prudencia y discreción en este trabajo. Igual que estamos haciendo un esfuerzo por la lucha contra los delitos de odio que se abren camino en una sociedad tremendamente polarizada y que tenemos que ser capaces de erradicar. Desde el Ministerio del Interior se está desarrollando un plan de acción contra los delitos de odio que para la Policía Nacional es tremendamente importante. O sea, la xenofobia, el rechazo al diferente, la homofobia, por ejemplo, la LGTBI-fobia que está en el debate ciudadano actualmente, es tremendamente importante en términos de seguridad. Y por tanto, en un momento de polarización, luchar contra los delitos de odio es fundamental. Igual que es fundamental mantener un esfuerzo en materia de seguridad ciudadana. La Policía Nacional dedica el 40% de su plantilla a seguridad ciudadana. Y nos preocupa mucho que el trabajo policial se haga sobre la base de los principios, ya digo, constitucionales de protección de los derechos que son fundamentales. Haré una referencia a un tema que también es importante, que es la cuestión migratoria, donde estamos haciendo un esfuerzo ingente. ¿En qué? Sobre todo en desmantelar mafias que se dedican a comerciar con las esperanzas y los anhelos de miles de ciudadanos.
Esto es especialmente duro y difícil. En los últimos tiempos hemos detenido a más de 92 pateristas que formaban parte de redes criminales de trata de seres humanos. Este es un problema poliédrico y un problema tremendamente complejo, pero el elemento fundamental es, como digo, atacar a las redes que trafican con seres humanos. No me referiré mucho a lo que es el sexto y el séptimo punto, que tiene que ver con más infraestructura. Estamos haciendo un esfuerzo grande, o con mayor equipamiento policial, donde también lo estamos haciendo. Pero sí me referiré a dos cuestiones para ir finalizando. Una tiene que ver reforzar el trabajo que realiza la Policía Nacional en términos de servicio público. Estamos desarrollando un proyecto de identidad digital que tiene que ver con el DNI 4.0, con el DNI, proyectos como el DNI Express, para cortar los tiempos de expedición de DNI y pasaportes, que va a acabar pues con que no se tenga que pagar en metálico cuando alguien va a hacerse un documento nacional de identidad, con que no sea necesaria la fotografía, porque se puede hacer en el momento en que uno lo renueva, y con el hecho, que es muy importante, de que consigamos con seguridad tener el DNI en el móvil como una app, pero lo complicado es tenerlo con un nivel de seguridad total. Estamos trabajando con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y esto lo tendremos conseguido espero que en un espacio de tiempo corto. Esto tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque casi 10 millones de personas pasan cada año por las oficinas del DNI o de pasaportes o de extranjería de Policía Nacional. Y esto es servicio público puro y duro. Y mejorar el servicio a los ciudadanos. El noveno elemento tiene que ver con la prioridad que para nosotros representa la protección de los colectivos más vulnerables. La lucha contra la violencia de género, la protección de los menores contra el acoso que sufren en redes, por ejemplo, que es un riesgo muy importante, o todo lo que tiene que ver con la integración de personas con capacidades distintas para que puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios policiales, ¿no? El décimo elemento se refiere a la actualización del marco normativo. No detallaré. Finalizo para señalar que hay terminar con dos reflexiones. La primera tiene que ver que el esfuerzo que estamos haciendo, en definitiva, consiste en ser impecables en la conducta y en la gestión, y ser implacables en la persecución de quienes se desvían de lo que son principios y valores constitucionales. Porque, como digo, los malos ejemplos producen un daño tremendo, y en una institución que tiene que ser, sobre todo, ejemplaridad. Y esto es un elemento fundamental. Y para todo ello, bueno, tenemos una disponibilidad presupuestaria que intentamos administrar con eficacia. Por tanto, en resumen, hay equipo, hay hoja de ruta. En estas cuestiones que acabo de señalar genéricamente, son en las que estamos trabajando para adaptarnos a los nuevos retos. Y finalizo señalando que hay muchas veces en que el nivel de progreso de un país se señala en función de el servicio sanitario que tiene, las infraestructuras, sus universidades, el servicio educativo, etcétera, etcétera, y debe de ser así. Todo esto define lo que es un país en progreso. Pero hay veces que no se le da la suficiente importancia a la seguridad. Y eso creo que para nuestra sociedad sería un gran error. Porque la seguridad es uno de los grandes patrimonios de nuestro país. Y me atrevería a decir que es como el aire que necesitamos para respirar. Habitualmente no notamos esa necesidad salvo cuando falta. Porque en la base
del desarrollo económico y del desarrollo social está la seguridad. Podemos ser un país desarrollado, uno de los países más desarrollados del mundo, entre otras cosas porque somos uno de los países más seguros del mundo. Y por lo tanto, el que la Policía Nacional tenga ahí, aporte su granito de arena a que esto sea así, pues me produce una gran satisfacción y un gran orgullo. Yo no quiero extenderme más para que tengamos la oportunidad de debatir, ¿no? que creo que es un objetivo importante, pero sí que les agradezco la cordialidad y el interés con el que han seguido la intervención y me pongo a su disposición. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, director. Por cuestiones de agenda de los ponentes, lamentablemente vamos a tener muy poco tiempo para intervenciones. Las está regulando el director del curso. Adelante. Buenas tardes. Buenos días, disculpe. En primer lugar, darle las gracias por su intervención. Y quisiera preguntarle, ya que ha hecho mención a la digitalización, a la seguridad, etcétera, quisiera preguntarle hasta qué punto las políticas públicas, el actual marco, la actual cooperación o los actuales planes tienen en consideración, por ejemplo, el ocio videolúdico en la dimensión de la seguridad virtual. Le pregunto esto, ya que es un mercado de, por ejemplo, 147.000 millones, que según estimaciones de Bloomberg alcanza los 500.000 millones en el metaverso, y que según el Real Instituto de Servicios Unidos del Reino Unido, en muchos casos se usa para el blanqueamiento de dinero, especialmente de los casos de narcotráfico. Así como en el año 2020, por ejemplo, se ha visto lo que en la literatura académica defendía el uso propagandístico por parte de los estados, como este propio ocio se ha usado para fomentar y reclutar a miembros del Daesh. Muchas gracias. No, vamos, si no os importa, director, porque vamos a echar las preguntas seguidas y luego así. Buenos días, director. Yo le quería preguntar sobre la percepción de la policía. Ha hablado de las redes sociales, pero puede referirme también al impacto que algunas series como La Unidad o Antidisturbios han tenido, tanto de manera positiva como negativa, en la proyección de la imagen de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que piensa al respecto? Muchas gracias. Muchas gracias. Una última pregunta, ¿vale? Y siento si luego puede contestarlas todas juntas. Vale, igualmente, muchísimas gracias por la intervención. Mi pregunta iba relacionada con la identificación de los retos de la Policía Nacional en el marco del 2030. ¿Por qué? Porque muchas veces damos demasiada importancia o se destaca el nuevo espacio virtual o el ciberespacio como fuente de amenazas, pero también se evidencia que siguen presentes o latentes amenazas tradicionales, como son el uso de técnicas y tácticas de guerrilla urbana en las manifestaciones, como hemos visto en el caso de Cataluña, y entonces, viendo también dinámicas en otros países, como puede ser Colombia, durante estos últimos 2 meses, que resucitan esas nuevas técnicas de amenazas en el espacio público, empleando tácticas de los años 40, 50 de guerrilla urbana, realmente cómo se adapta la policía a ese marco 2030 cuando esos dos espacios interactúan a la hora de preparar las propias manifestaciones y qué capacidad de reacción o de prevención tiene ahí la Policía Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Director. Sí. Vamos a ver. A la primera de las cuestiones, es decir, uno de los problemas con los que nos encontramos, hablo a nivel global, es de que hemos llegado a una situación de globalización de casi todo. Las redes sociales, vamos, Internet, la red tiene que ver con ello, pero no existe un gobierno global que permita ejercer el control democrático sobre este escenario global. Y este es un problema que no es menor porque el ámbito en el que nosotros estamos acostumbrados a funcionar y que llevamos todos grabado a fuego en nuestras mentes es el del Estado-Nación.
el Estado-Nación, con gobiernos elegidos en nuestro espacio democráticamente y que ejercen el poder como consecuencia del voto de los ciudadanos. Por tanto, a nivel global hay elementos, ¿no?, que operan sin que sea eficaz, vamos a llamarlo así, ese control democrático que sería deseable, ¿no? Dicho esto, como he comentado en mi intervención, los cuerpos policiales y concretamente la Policía Nacional desarrolla una labor de patrullaje en la red muy, muy importante. ¿Para qué? Para proteger derechos y para proteger a colectivos vulnerables. Porque en las redes se producen situaciones que tienen que ver con abusos sexuales, con acoso, con fraudes, con estafas, y hay que proteger a los ciudadanos y hay que perseguir el delito. Y son tipologías delictivas muy complejas. ¿Por qué? Porque el combatirlas eficazmente desde el punto de vista policial exige un gran nivel de cooperación internacional. Recuerdo un caso muy concreto que fue muy mediático de un tema de coacciones a una persona muy concreta, conocida en nuestro país, que se había producido a través de la red y que el origen era Burkina Faso, con la dificultad que tiene la posibilidad de combatir o de neutralizar esta actividad delictiva. Y estamos en eso, estamos patrullando la red, estamos haciendo un gran esfuerzo de modernización, de incorporar procedimientos operativos cada vez más eficaces, porque una parte importante de los aspectos de seguridad de futuro se va a jugar, ya se está jugando en Internet. Y por tanto hay un gran esfuerzo. La segunda pregunta, que tiene que ver con las series. Mire, yo me atrevería a decir que en eso pienso que la Policía Nacional está de moda. No me gusta utilizar esta palabra, pero es cierto en la medida en que tenemos un gran éxito de convocatoria cada vez que hacemos una convocatoria de oposición. El año pasado se presentaron 35.000 aspirantes en la última oposición de escala básica, policías rasos en la Policía Nacional, ¿no? Y hay un nivel, somos una de las instituciones más valoradas en España por los ciudadanos. De hecho, la encuesta que se hizo post-confinamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas, que preguntaba cuál ha mejorado su opinión sobre, y citaban una serie de instituciones, pues curiosamente el colectivo que había crecido más en valoración ciudadana después del confinamiento eran el sanitario y, en segundo lugar, Exaequo, la Unidad Militar de Emergencias, y la Policía Nacional, lo cual es satisfactorio. Tiene que ver probablemente con el grado de cercanía que tenemos como institución y la cuestión de cómo influyen en esto la percepción de las películas, ¿no?, o de lo audiovisual. Bueno, todo tiene su influencia, pero series como Antidisturbios o como La Unidad son una película. Y a veces puede parecerse o no con la realidad de lo que es la Policía Nacional, ¿no? Nosotros, pues, bueno, le prestamos atención a todo lo que tiene que ver con la proyección de la imagen de la Policía Nacional en la sociedad, pero yo creo que las cosas hay que situarlas en su justo término, ¿no? Son películas y, por lo tanto, ficción. Y la ficción a veces pues estira mucho, ¿no?, determinadas cuestiones para generar interés, ¿no? Y la tercera cuestión, o la tercera pregunta, pues se refería a la seguridad ciudadana. Para nosotros es muy importante. La Policía Nacional es la columna vertebral de la seguridad ciudadana en España y probablemente el cuerpo policial que en esta materia tiene más prestigio en Europa. ¿Por qué? Porque
dedicamos el 40% de nuestra plantilla a esta materia. Y somos muy patrulleros. O sea, somos una institución que ejerce su labor policial con cercanía. Y esto es muy importante. Y luego, en lo que tiene que ver con las cuestiones de orden público, por llamarlo así, que son probablemente muy visuales, yo simplemente me gustaría que se comparara, ¿no?, la labor que hacemos con otras, digamos, situaciones de orden público que se producen a diario en otros países del mundo. Voy a poner un ejemplo. Unas decenas de miles de manifestantes en Estados Unidos consiguió entrar en el Capitolio y hubo 5 muertos. En Cataluña hubo 140.000 manifestantes el día 18 de octubre, después de la sentencia del Procés, y yo creo que se hizo un trabajo ejemplar. Afortunadamente no hubo fallecimientos, hubo una situación dura, complicada en términos de orden público, pero creo que se dio una gran lección de profesionalidad. Y yo creo que esto debe de satisfacernos a todos los ciudadanos. Nosotros damos muchísima importancia, aunque las manifestaciones suelen tener más trascendencia en medios, lo que no se ve es lo que nosotros llamamos la acción en materia de seguridad ciudadana de cercanía. Tenemos unidades específicas de participación ciudadana que trabajan en colegios, que trabajan en institutos, que trabajan en asociaciones de ayuda a colectivos vulnerables y que hacen una labor en términos de seguridad ciudadana maravillosa, sobre todo en el ámbito que es una de las columnas del modelo de seguridad 2030, que es la prevención. Y esto es menos visual, pero si me permite, igualmente importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Una pena no tener más tiempo para el debate, pero la agenda apremia. Muchas gracias y gracias a todos por vuestra comprensión.